está temblando en este momento. Está temblando bastante fuerte. Vamos a esperar que pare y seguimos con el video. Ahí vamos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que harías si supieras a ciencia cierta que hagas lo que hagas, no vas a fracasar? El otro día estaba escuchando una entrevista, lamentablemente no me acuerdo a quién estaban entrevistando ni en qué show lo vi, porque veo tantos videos en YouTube y capítulos de podcast que ya se me confunden un poco las cosas, pero me llamó particularmente la atención una pregunta que le hacían al invitado. Le preguntaban, ya casi al final del show, bueno, si el fracaso no fuera una opción, si supieras que hagas lo que hagas no vas a fracasar, ¿qué es lo que harías? Entonces esta pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza porque me parece una pregunta muy interesante, porque en el fondo lo que hace es decirte, si no tuvieras, básicamente te pregunta, si no tuvieras miedo, ¿qué es lo que harías? O cuáles son tus deseos, a pesar de que no pudieras fracasar, ¿bien? Entonces ahí uno, a partir de esta pregunta, puede llegar a la situación o a la realización de que, mira, ¿sabes qué? Realmente mi deseo es dedicarme a pintar. Mi verdadero deseo es no trabajar más en una corporación y dedicarme a estar en la casa cuidando a mis hijos, por ejemplo. Cualquiera sea el caso, en el fondo esta pregunta lo que quiere es descubrir cuáles son tus verdaderas intenciones, tus verdaderos deseos. Y probablemente esta pregunta te la haga un coach y a partir de esta pregunta te quiera ayudar a quitar esos problemas que te impiden llegar a dedicarte a eso, etc. Y a mí no me parece tan adecuada esta pregunta. ¿Por qué? Porque esta pregunta se hace en un caso hipotético muy alejado de la realidad. Porque cuando hablamos en la vida real, en este mundo en donde interactuamos con más personas, con un sistema económico, con un sistema social, etc., tenemos mucha más chance de que cualquiera sea nuestro proyecto fracase drásticamente. Tenemos mucha más chance de que aquello que estamos construyendo no llegue a tener éxito. Aquellos que se dedican, por ejemplo, si te haces esta pregunta, ¿qué harías si el fracaso no fuera una opción? Lo más probable es que muchos digan, yo me dedicaría a viajar, yo me dedicaría a crear arte, yo me dedicaría a jugar videojuegos, yo me dedicaría a cuidar animales, por ejemplo. Pero lo más probable es que del 99% de las personas que se hagan esta pregunta, solo un 1% o mucho menos que ese 1% lleguen a cumplir ese sueño de dedicarse a viajar por el mundo y que le paguen por ello. Solo una fracción muy pequeña va a dedicarse a cuidar a sus hijos y nada más, y va a poder vivir tranquilo con ello. Y aunque fuera el caso, por ejemplo, en este último ejemplo, de alguien que quiera quedarse cuidando a sus hijos, probablemente su pareja va a tener que trabajar para compensar a esta persona no trabajando. O quizás lo contrario. A lo que quiero llegar es que solo un poquito de gente va a poder cumplir esos sueños. Así que a mí me gusta mucho más la pregunta que hace Elizabeth Gilbert en el libro Big Magic, que lo leí hace 1 o 2 años. Ahí ella hace una pregunta orientada principalmente a aquellas personas que quieren vivir una vida dedicada a la creatividad y al arte. Ella hace la pregunta, aquel proyecto, aquella idea que tienes en mente, ¿vale la pena llevarlo a cabo? Aún si lo más probable es que sea un completo fracaso. Entonces, esta pregunta es absolutamente lo contrario a lo anterior. En vez de ponerte en un lugar hipotético en donde todo es perfecto, te pone en la peor de las posibilidades, te pone en el lugar en donde, mira, lo que tú quieres hacer, aquel documental que quieres grabar, ese cómic que quieres escribir, ese guión o esa canción, lo que sea que quieras hacer, es muy probable que fracase. De hecho, quizás en el 99,9% de los casos va a ser un rotundo fracaso. Aún así, ¿vale la pena, sabiendo esto, vale la pena llevar a cabo este proyecto? ¿Qué es lo que hace esta pregunta? Esta pregunta lo que hace es preguntarte, no necesariamente si este es tu verdadero deseo. Te pregunta de dónde viene realmente tu interés por contar esta historia. Te quita tu deseo quizás
egocéntrico de alcanzar un éxito. Te quita del camino tu deseo de alcanzar una remuneración económica y te centra únicamente en la pieza que estás creando, en el arte o en aquel proyecto que tienes. Y te pregunta si por sí solo realizar el proyecto ya es suficiente compensación para ti. Entonces, creo que esta pregunta es mucho más válida, y si te haces esta pregunta, vas a darte cuenta de que quizás el proyecto que tenías en mente solo lo estabas haciendo en búsqueda de un interés económico, y si ese es el caso, sabiendo que va a ser un fracaso, tal vez no valga la pena. Pero si lo que estás haciendo está realmente conectado con tu verdadero interés, si realmente quieres hacer ese documental porque es una historia digna y que merece ser contada, entonces vas a encontrar que el proyecto que estás haciendo es realmente importante y nada te va a detener. Y fíjate lo interesante, porque si haces algo solo porque el proyecto en sí es lo suficientemente interesante, quizás te encuentres siendo de ese pequeño y selecto grupo que alcanzaron el éxito y se dieron cuenta de que esa historia que contaron era tan importante que llegó a una gran masa, y te convertiste en alguien que ganó premios por su documental, en alguien que se ganó un premio Will Eisner por ese cómic, o en aquella persona que con aquellos videos en YouTube se convirtió en un gran éxito, no por hacer tonterías, sino por decir cosas que realmente valen la pena y conectan con un público que realmente estaba necesitado de encontrar aquello que tú estás haciendo. Y además te vas a encontrar con el caso de que lo que hiciste no lo hiciste por un interés egocéntrico, por una búsqueda natural del éxito, sino que lo hiciste simplemente porque era algo que valía la pena hacer. Bien, hoy día estoy dándole vueltas a este concepto. Probablemente te pareció algo aburrido este video, pero lo hice a pesar de que probablemente sea un fracaso y nadie más lo vea. ¿Bien? Ahí hubo un poco de meta, como un inception de ideas dentro del mismo video. Bien, espero que te haya parecido interesante este video. Si es así, dale dedo para arriba en YouTube, compártelo, comenta y no olvides suscribirte si todavía no lo haces. Así que te dejo una pregunta, y ya sabes cuál es la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es el proyecto que tienes en la cabeza ahora que realmente vale la pena hacerlo, a pesar de que sepas que probablemente va a ser un completo fracaso? Compártelo con nosotros en los comentarios y vamos conversando. Nos encontramos pronto en algún otro video, en algún artículo o en algún tutorial o en alguna otra aventura por el internet. Que tengas un bonito día. Chau, chau.